Hola a todos, en este tutorial aprenderemos a calcular un modelo de crecimiento poblacional utilizando tasas fijas y tasas variables. Además les demostraremos también cómo calcular el crecimiento económico con tasas variables, todo a partir de una ecuación diferencial. El primer paso será buscar los datos que nos servirán de referencia. Para ello deberán entrar al navegador de su preferencia y buscar en el población del lugar de su interés. En nuestro caso utilizaremos la población de los Países Bajos de referencia. Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, entraremos a la página que muestra los resultados. Para ello nosotros les recomendamos encontrar en datosmacro.com, que es la que nosotros usamos para obtener los datos referencia de este video. Enseguida abriremos una hoja de Excel en donde pondremos los siguientes encabezados, todos ellos en la fila número 1. Periodo, año, habitantes, habitantes con proyección, diferencia, margen de error al 5%, tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Copiaremos los habitantes que nos salen en los datosmacro.com y procederemos a pegarlos en las columnas de habitantes. En la columna del año la llenaremos con los datos del año base con hasta el año que se desee hacer la proyección. En este caso empezaremos del 2010 hasta el 2025. En la columna de periodo comenzaremos con el periodo 0, siendo este nuestro año base, y continuaremos hasta el último año que se requiera la proyección. En nuestro caso 2010 es nuestro periodo 0 y 2025 es nuestro periodo 15. Recuerden también que es importante que busquen los datos de las tasas de natalidad y mortalidad. Estas aparecerán en la parte superior de la tabla poblacional que nos da datosmacro.com. Haremos clic y las abriremos en otras pestañas. A continuación copiaremos los porcentajes que nos da desde el año base hasta el último año que aparezca, tanto las tasas de natalidad como las de mortalidad, y procederemos a vaciarlos en nuestra hoja de Excel en su columna correspondiente. Una vez obtenido ya todos los datos que necesitaremos para la proyección de este modelo, procederemos a calcular los habitantes restantes. Para ello utilizaremos la fórmula del crecimiento poblacional, la cual es tu población inicial más tu tasa de natalidad menos tu tasa de mortalidad, lo cual lo haremos con la fórmula siguiente en Excel. En este caso es C2 más, abrimos paréntesis, C2 por G2, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, C2 por H2 y cerramos paréntesis. Le damos Enter y esto nos dará la población. A esto únicamente le daremos un clic en la parte inferior derecha para que se desplace el resto de la tabla y nos calcule la población restante. Una vez obtenida nuestra población, lo siguiente que haremos será graficar esta misma. Para ello nos iremos a la pestaña de Insertar, daremos clic sobre Gráficos recomendados e insertaremos un gráfico lineal. Una vez insertado el gráfico, lo siguiente que haremos será seleccionar el gráfico, darle en el botón de más y irnos hasta la opción de línea de tendencia. Una vez seleccionada esta opción, nos dará una línea de tendencia. Por lo general nos muestra una lineal, por lo que nosotros daremos doble clic sobre la misma para así abrir el panel de opciones. Una vez en el panel de opciones, elegiremos línea de tendencia exponencial. Una vez elegida esta línea de tendencia, nos iremos a la parte inferior de esta misma panel. Nos iremos hasta la parte de abajo de la sección de opciones, en donde encontraremos una opción, la cual se llama Mostrar ecuación en el gráfico. La seleccionaremos y obtendremos así nuestra ecuación. Una vez obtenida la ecuación proporcionada por nuestra línea de tendencia, procederemos a obtener la ecuación diferencial. Para obtener la ecuación diferencial, primero derivaremos y con respecto a x. dy sobre dx igual a 2 por 10 a la 7 por 0.0133 por la exponencial de 0.0133 x. Ya una vez simplificando, obtendremos dy sobre dx igual a 0.0133 por 2 por 10 a la 7 por la exponencial de 0.0133 x, que nos dará igual a 0.133 de y.
Ya una vez separando las variables y y x, nos va a dar 1 sobre y por dy sobre dx igual a 0.0133. El siguiente paso sería integrar por ambos lados. Sería la integral de 1 sobre y dy igual a la integral de 0.0133 dx. El resultado de la integral es logaritmo natural de y igual a 0.0133 x más c, que es la constante. Luego exponenciamos ambos lados para despejar y. Y sería igual a exponencial de 0.0133 x más c igual a exponencial de c por e 0.033 x. Dado que e elevado a la c es una constante, podemos reescribirla como a, obteniendo y igual a por la exponencial de 0.0133 x. Obtenida nuestra ecuación, lo siguiente será pasarla a nuestra hoja de Excel. Copiaremos la ecuación dada y la colocaremos en la columna de habitantes con proyección. Una vez puesta ahí, solamente sustituiremos, donde la constante x será igual al periodo y la constante a será igual a los habitantes. Que debemos hacerle ciertas modificaciones a la ecuación para que esta funcione en el Excel, tales como poner exp, que significa exponencial, y no olvidarnos de poner los respectivos paréntesis. Una vez hecho esto, lo siguiente será simplemente darle clic en la parte inferior derecha para que así nos recorra la proyección hasta el final de la tabla. A continuación, sacaremos la diferencia, la cual simplemente es una simple resta entre los habitantes con proyección y los habitantes. De igual manera, le daremos clic en la parte inferior para que nos arrastre hasta el final de la tabla los resultados. Ahora sacaremos el margen de error para saber si estamos dentro del porcentaje de error, que casi siempre es un 5%, por lo cual lo que haremos sería seleccionar la casilla de margen de error y seleccionaremos continuamente la casilla de habitantes y esta misma la multiplicaremos por 0.05 para así tener el margen de error. Como se pueden dar cuenta, nosotros aplicamos un formato condicional en verde, lo cual nos dice que toda nuestra proyección está dentro del margen de error, lo cual nos menciona que nuestra proyección ha sido exitosa. A continuación haremos otro ejercicio de crecimiento poblacional, pero este será con tasas fijas. Para ello abriremos otra hoja de Excel y colocaremos otra vez en la fila 1 los encabezados de periodo, año, habitantes, proyección de habitantes, diferencia, margen de error, tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Una vez colocados los encabezados, procederemos a llenar las columnas. Como en el ejercicio anterior, llenaremos la columna de año empezando con nuestro año base, que es el 2010. Continuaremos con el 2011 y así sucesivamente hasta llegar al año que queremos de proyección. En nuestro caso será el 2025. En nuestra columna de periodo empezaremos con el 0 y iremos aumentando sucesivamente hasta llegar al último año. En nuestra columna de habitantes lo que haremos será copiar los habitantes del 2010 del ejercicio anterior. Una vez copiado, nos pasaremos a tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Al ser tasas fijas, lo que haremos será del ejercicio anterior de tasa de natalidad y tasa de mortalidad, calcular el promedio para así obtener nuestra tasa fija. Una vez obtenida nuestra tasa de natalidad y tasa de mortalidad, lo siguiente será calcular el crecimiento poblacional, el cual lo haremos con la fórmula que usamos en el ejercicio anterior, la cual nos dice que la población inicial más, abrimos paréntesis, la población inicial por la tasa de natalidad, cerramos paréntesis, menos, volvimos a abrir paréntesis, otra vez la población inicial por
la tasa de mortalidad, nos darán las proyecciones futuras. Como en el ejercicio anterior, lo único que vamos a hacer aquí será referenciar. Este paso es importante dado que como son tasas fijas no van a cambiar. Entonces referenciemos las tasas siempre. Una vez referenciadas las tasas, le damos en Enter. Y lo siguiente será únicamente darle clic en la esquina inferior derecha para que nos saque las proyecciones faltantes. Una vez obtenidas las proyecciones, lo siguiente será sacar el gráfico. Nos vamos a insertar gráficos recomendados. En gráficos recomendados agarramos un gráfico de líneas como en el ejercicio pasado. Otra vez agregaremos una línea de tendencia. Damos clic en nuestra línea de tendencia. Una vez ahí, nos vamos a la opción que está hasta abajo, en donde dice presentar ecuación en el gráfico. Una vez presentada la ecuación en el gráfico, si nosotros queremos tener una línea un poco más parecida a la gráfica, lo que podríamos hacer sería presentar el valor de R en el gráfico. Como es un crecimiento poblacional, lo que haremos será otra vez utilizar la línea de tendencia exponencial. Una vez obtenida esta línea de tendencia y la ecuación que te da, lo que haremos será sacar nuestra ecuación diferencial para así poderlo usar en una proyección. Ahora, para sacar las proyecciones, utilizaremos la ecuación que nos dio la línea de tendencia. La ecuación dada por la línea de tendencia es igual a y igual a 2 por 10 a la 7 por exponencial de 0.012 de x. Lo primero que vamos a hacer será encontrar su derivada. La función exponencial en forma y igual a c por kx, donde c y k son constantes, se calcula como dy sobre dx igual a c por k por e a la kx. Entonces, sabiendo esto, vamos a derivar y con respecto a x. Esto nos queda como dy sobre dx igual a 2 por 10 a la 7 por 0.012 por exponencial elevado a la 0.012 x. Una vez simplificando, obtenemos que dy sobre dx es igual a 0.24 por 10 a la 7 por exponencial elevada a la 0.012 de x. Aquí nos podemos dar cuenta que 0.24 por 10 a la 7 es simplemente 2.4 por 10 a la 6. Entonces, sustituyendo esto, nos queda que dy sobre dx es igual a 2.4 por 10 a la 6. Si observamos, podemos darnos cuenta que la función y también puede escribirse como y igual a 2 por 10 a la 7 por exponencial elevada a la 0.012 de x. Entonces, esto nos quedaría como dy sobre dx a la 0.12 por y. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial que representa esta función es dy sobre dx igual a 0.012 de y. Una vez obtenido esto, vamos a separar las variables, obteniendo que dx es igual a 0.012 de y de dy. Nuestro siguiente paso será integrar ambos lados. Integraremos el lado de x y el lado de y. Esto nos quedará integral de dx igual a integral de 0.012 de y por dy. Esto nos quedará como integral de dx igual a integral de 0.012 de y por dy. Una vez integrando, obtenemos que la integral de dx es igual a x y la integral de 0.012 de y de dy nos da como resultado a 0.012 integral de y de dy. Esto nos queda como x igual a 0.012 por y cuadrada sobre 2.
Esto nos da la ecuación general. Una vez obtenida nuestra ecuación diferencial, procederemos a escribirla en nuestra hoja de cálculo de Excel. Una vez escrita, lo único que haremos será copiar y pegar en nuestra columna de proyecciones de habitantes. Ahora el siguiente paso simplemente es sustituir, donde Y equivale a los periodos y C equivale a los habitantes. Para ello, ponemos la X para que Excel no lo tome como fórmula y multiplicamos por nuestro periodo, lo elevamos al cuadrado como lo dice la fórmula, más nuestra constante, que en este caso eran nuestros habitantes. Una vez obtenido esto, le damos Enter. Ahora lo único que haremos será darle clic en la parte inferior derecha para que nos arrastre las proyecciones hasta el final. Una vez obtenidas las proyecciones, lo siguiente que haremos será quitar los decimales. Dado que son personas, no puede haber decimales. Una vez hecho esto, tendremos nuestra proyección. Ahora lo que haremos será sacar la diferencia. Recuerden que la diferencia es una simple resta entre nuestra proyección de habitantes menos nuestros habitantes reales. Una vez sacada esta proyección, le damos en la parte inferior nuevamente para que nos arrastre todo. Como pueden ver, nuestra proyección fue sumamente precisa, por lo cual quiere decir que está correcta, pero si aún así lo quieren comprobar, lo que pueden hacer es irse aquí al margen de error, le damos más, seleccionamos los habitantes y esto, recuerden que nuestro margen de error es del 5%, entonces lo multiplicamos por 0.05, lo obtenemos, le damos en la parte inferior derecha y esto nos va a dar al final nuestro margen de error. Si lo quieren comprobar, recuerden que podemos aplicar formato condicional, nos vamos a reglas para resaltar celdas, le damos a que sea menor que, en esta casilla vamos a marcar la columna de margen de error, nos regresamos y en mi caso lo pueden rellenar como ustedes quieran, pero yo lo voy a rellenar con un relleno verde con texto verde. Si la casilla se colorea significa que estamos dentro del margen de error, por lo que si pueden observar quiere decir que estamos correctos. Literalmente hicimos una proyección muy acertada. Y bueno, esto sería todo. Para el siguiente ejercicio calcularemos el crecimiento económico de Países Bajos. Para esto, el primer paso es ir a tu navegador de preferencia e ingresar crecimiento económico del país que busques. En nuestro caso será de Holanda. Una vez obtenido los datos de búsqueda, yo te recomiendo que entres a la página de datosmacro.com. Es la que nosotros vamos a usar como referencia. Dentro de la página nos vamos hacia abajo. Como tal, verás dos cosas. La primera, que es evolución PIB anual en Países Bajos y evolución de PIB per cápita. Nosotros vamos a usar PIB anual. Copiamos los datos desde el año base que queramos hasta el año más reciente que haya. En nuestro caso elegiremos desde el 2010 hasta el 2023 con proyecciones hasta el 2025. Una vez copiado esto, abrimos un libro de Excel. Una vez abierto el libro de Excel, pondremos en la fila 1 los siguientes encabezados, como en los demás ejercicios anteriores, únicamente con unos cambios. Los encabezados serán periodo, año, Producto Interno Bruto con proyección, tasa con proyección, la tasa de crecimiento, nuestro margen de error que sigue siendo el 5% y la diferencia. Una vez copiados los datos, lo debemos de tener algo parecido a esto, en donde empezaremos como año base en el 2010, como en los ejercicios anteriores.
Una vez teniendo el año base, seguiremos así hasta llegar al año que queramos proyectar. Nosotros proyectaremos hasta el 2025. Ahora en la columna de periodo haremos lo mismo que en los ejercicios pasados, empezando desde 0 y yendo sucesivamente hasta el número del año final. Una vez teniendo estos datos, lo siguiente que haremos será sacar una gráfica. Para ello seleccionaremos los datos de la tasa, porque esta vez queremos saber cuál será la tasa de proyección. Para esto primero lo tenemos que convertir los porcentajes en número. Una vez convertidos, nos vamos a la pestaña de insertar, gráficos recomendados, y usaremos el gráfico de líneas. Una vez usado este gráfico, damos clic en el botón de más y agregamos una línea de tendencia. Una vez mostrada la línea de tendencia, abrimos las opciones, escogemos la que más se parezca, que en nuestro caso creo yo es la polinómica. Nos vamos hasta el apartado debajo de opciones y le damos presentar ecuación en el gráfico. Una vez que el gráfico nos dé la ecuación, usaremos esta misma para sacar nuestra ecuación diferencial. Antes de eso, nos iremos aquí, usaremos esta misma ecuación para calcular las tasas que nos hacen falta de los años de proyección, en donde simplemente sustituiremos x por el periodo. Una vez sustituido esto, obtendremos las dos tasas faltantes. Para calcular el PIB de estos años con una proyección en base a la ecuación de la línea de tendencia, lo único que haremos será darle más, seleccionaremos nuestro PIB internacional, abrimos paréntesis, damos más, abrimos paréntesis, seleccionamos el PIB y esto va a ser multiplicado por la tasa. Una vez hecho esto, lo único que tendremos que hacer será recorrer la tasa. Ahora sí procederemos a sacar la ecuación diferencial en base a esa ecuación. Una vez obtenida la ecuación, procederemos a sacar la ecuación diferencial. Para encontrar la ecuación diferencial que describe la tasa de crecimiento del PIB a partir de la función dada, seguiremos los siguientes pasos. Para el paso número 1 vamos a identificar la función. Aquí, y es una función del tiempo x, que en este contexto representa el PIB en función del tiempo. El paso número 2 es calcular la primera derivada. La primera derivada de y con respecto a x nos dará la tasa de crecimiento del PIB en un momento dado. Dada la función y es igual a 3 por 10 a la menos 5, x cuadrada más 0.0012x más 0.006, la derivada de y con respecto a x es dy sobre dx igual a d sobre dx por 3 por 10 a la menos 5 x cuadrada más 0.0012x más 0.006. Una vez calculada la derivada, obtenemos que dy sobre dx es igual a 6 por 10 a la menos 5x más 0.0012. El siguiente paso es resolver la ecuación diferencial mediante la integración. Para ello debemos integrar ambos lados con respecto a x. La integral de dy sobre dx es igual a integral 6 por 10 a la menos 5x más 0.0012 dx. Una vez realizadas las integraciones, la solución general de la integral es y es igual a integral de 6 por 10 a la menos 5x más 0.0012 dx, que esto es igual a 3 por 10 a la menos 5 x cuadrada más 0.012x más c, donde c es la constante de integración. De ahí obtenemos el resultado final, donde la función y en términos de x es y es igual a 3 por 10 a la menos 5 x cuadrada más 0.0012x más c. Una vez obtenida nuestra ecuación diferencial, procederemos a copiarla en nuestro libro de Excel.
Una vez copiada nuestra fórmula, la copiaremos y la pegaremos en nuestra columna de tasa de proyección. Sustituiremos simplemente donde X es igual al periodo y C es igual a nuestra tasa. Una vez sustituida, obtendremos nuestra tasa de proyección. Daremos clic en el lado inferior derecho para que nos llene la lista. Ahora, esto lo volveremos a convertir en porcentaje. Una vez convertido en el porcentaje, lo que haremos será calcular nuestro PIB con la proyección. Para calcular esto, simplemente haremos lo siguiente. Seleccionaremos más, seleccionaremos nuestro PIB real y esto más, abrimos paréntesis, lo seleccionamos y lo multiplicamos por nuestra tasa de proyección. Una vez multiplicada por nuestra tasa de proyección, nos dará nuestro nuevo PIB. Le damos en el botón inferior derecho y así obtenemos. Ahora, para nuestro margen de error del 5%, tenemos que sacar la diferencia. La diferencia entre la tasa ahora es más la tasa de proyección menos nuestra tasa real, por lo cual nos da el 0%. Esto es nuestro margen de error. Como podemos checar, todo está dentro del 5%, por lo tanto está bien nuestra proyección. Y esto sería todo.